Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias a todos y todas acá por haber venido a esta conferencia. Entonces, bueno, antes quería decirles que esta charla está basada en mi investigación postdoctoral en la Nacional y en mi tesis doctoral en la Universidad de Carolina del Norte. Y ahí hice una investigación etnográfica en la cual trabajé con el Grupo Semillas, que es una ONG que trabaja por la soberanía en semillas, la soberanía alimentaria y la biodiversidad agrícola, las semillas criollas. Y trabajé con la Escuela Territorial de Agroecología Manuel Quintín Lame acá en el Tolima y con Asprovinca, que es una asociación de productores indígenas y campesinos de Río Sucio Caldas. También trabajé en San Andrés y Providencia con las comunidades raizales. Entonces voy a ver hasta dónde llego. Obviamente primero les voy a hablar del Tolima y luego voy a ver si logro hablarles también de Caldas y de San Andrés y Providencia. Entonces quería empezar con dos conceptos muy importantes para esta charla. Y el primero es soberanía alimentaria, y quería un poco también hacer la diferencia con seguridad alimentaria, que tal vez muchos de ustedes han oído, porque es, digamos, el concepto más institucional, que viene desde la FAO, que pues es una organización de Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura. Y la seguridad alimentaria básicamente lo que dice es que busca que las personas tengan acceso físico, social, económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos nutricionales y preferencias alimentarias y así poder llevar una vida activa y saludable. Entonces, en la seguridad alimentaria hay unos componentes importantes en el sentido de que se garantiza, por un lado, el acceso a alimentos nutritivos, saludables, y digamos que tengan que ver con esas preferencias culturales, ¿verdad? Pero ese concepto, digamos que se queda un poco corto en términos de garantía de derechos, ¿sí? Y por eso, desde una organización transnacional de agricultores en el mundo, en especial pequeños agricultores, que se llama La Vía Campesina, surgió este concepto de soberanía alimentaria. Entonces, soberanía alimentaria es un concepto que no viene de la academia, ¿no?, sino que viene de los movimientos sociales. Y este concepto, entonces, lo que quiere decir es que la soberanía alimentaria es un derecho de los pueblos, ¿no? Y en eso se entiende pueblos como naciones, ¿no?, a nivel nacional, Colombia, pero también a nivel territorial, ¿verdad? A definir autónomamente sus propios sistemas agroalimentarios, bajo principios de sostenibilidad ecológica y justicia ambiental, relevancia cultural, producción orientada a los mercados locales y regionales, equidad de género, protección de la tierra, el agua, las semillas y los conocimientos tradicionales como bienes comunes. Entonces, si ven, esa definición es muchísimo más compleja y tiene unos elementos que son mucho más importantes y que no están en la definición de la FAO, ¿verdad? Y ahí pues muy importante, como hablan aquí, el derecho a definir autónomamente qué sistema, y no solamente el acceso a los alimentos, ¿verdad?, sino definir todos los elementos del sistema, desde cómo producimos los alimentos, con qué tipo de semillas, con qué tipo de insumos, con qué tipo de propiedad de la tierra, ¿no?, hasta cuáles son los canales de comercialización, cómo es esa comercialización. Entonces, por ejemplo, procesos de comercio justo, ¿verdad? Y también, finalmente, pues ya el acceso de los consumidores a los alimentos, ¿verdad? Pero entonces la soberanía alimentaria busca esa justicia, ¿no?, en todo el proceso, ¿sí? Y obviamente pues aboga por la agroecología, digamos, por una agricultura sostenible,
donde haya pues esas características y demás, equidad de género, ¿no? Donde haya también un reconocimiento y un diálogo de saberes, digamos, entre la agroecología como ciencia y los conocimientos locales de los territorios y de la gente, ¿sí? Y el otro concepto muy importante del cual quería hablar hoy es bienes comunes, ¿sí? Y los bienes comunes básicamente son aquellos que son indispensables para vivir en sociedad y con lo no humano, ¿no? Con la naturaleza. Son colectivos e inalienables. Inalienables quiere decir que a nadie se le puede negar el derecho al acceso y al disfrute de esos bienes. Y que tienen múltiples dimensiones de valor. Es decir, que su valor no solamente radica en el precio que tienen, en el precio que les podemos poner en lo económico, sino que también tiene valor simbólico, religioso, cultural, social, ¿verdad? Yo aquí puse algunos ejemplos como que resuenan para mí. Si ven arriba está, por ejemplo, los páramos, ¿no? Y los páramos son bienes comunes precisamente como ecosistemas en los cuales garantiza la vida, ¿no? La vida no solamente de los seres humanos, sino la vida de la mayoría de ecosistemas, además de nuestro país, ¿verdad? Porque son los que nos proveen de agua, por ejemplo, ¿no? Entonces esto quiere decir que esos páramos como un ecosistema vital son colectivos, no pueden ser privatizados, no pueden ser mercantilizados. Y por ejemplo, también para que vean, los bienes comunes no solamente son algo tangible, sino también intangible, entonces son también cultura y conocimiento. Entonces, por ejemplo, esto es no sé si han oído el festival o el carnaval del diablo en Río Sucio, Caldas. Ese también es un bien común, en el sentido de que es una tradición cultural muy importante para la identidad de la gente en Río Sucio, ¿verdad? Por ejemplo. Sí, entonces tenemos todos estos bienes comunes, digamos, alrededor de el agua, de los bosques, ¿no? Y entonces ahí, de los conocimientos, y ahí también entonces entran las semillas. Si puedes pasar a la siguiente. Entonces las semillas, y ahora les cuento un poco más de ella, pero lo que quiero que vean es, que no sé si qué tanto ven, sobre todo los que están muy atrás. Pero básicamente, desde hace 10.000 años, los pueblos agrícolas en el mundo, a través de la domesticación, a través de su sembrar, ¿no? En su tierra, distintas semillas que eran de plantas silvestres, lograron domesticarlas y crear todas las variedades de alimentos que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Sudamérica, ¿qué fue lo que los pueblos prehispánicos, ¿no? Domesticaron? Por ejemplo, la papa y muchos otros tubérculos, ¿sí? El maíz en realidad es de Mesoamérica, sí, pero claro, nosotros sí somos centro de diversidad. No centro de origen de domesticación, pero sí de diversidad. La mandioca o la yuca, el tomate, entonces varios en Sudamérica. En Centroamérica y México, lo que hoy es Centroamérica y México, el maíz también, el ají. Y por ejemplo, para que, no sé si sabían, el café no es originario de Colombia, sino de África, ¿verdad? Por Etiopía. El sorgo, la palma de aceite, ¿no? Por eso a veces también se habla de palma africana. Por ejemplo, en el Medio Oriente, pues el trigo, la cebada, en el Lejano Oriente, por ejemplo, el arroz. En el Mediterráneo también el trigo, la uva, la palma datilera. Entonces, lo que quiero decirles es que básicamente la alimentación de nosotros ha dependido de ese proceso de domesticación de los pueblos desde hace 10.000 años, ¿no? La pregunta de por qué es importante la biodiversidad agrícola, es decir, por qué es importante tener muchas distintas variedades de semillas, ¿sí? Y ahí hay muchas razones. Uno es que nos permite adaptarnos a la crisis climática ambiental, ¿no? Porque estas semillas, como son tan variadas,
y han sido adaptadas a tan distintos climas. Entonces hay unas que son resistentes a la sequía, otras son más resistentes a climas más húmedos, otros son más resistentes a suelos erosionados o a suelos no tan fértiles, digamos por ejemplo a temporadas de frío intenso, etcétera, etcétera. Entonces en esa variedad de semillas es que tenemos las posibilidades de adaptarnos a lo que está viniendo con el cambio climático, ¿verdad? Bueno, porque garantiza seguridad y soberanía alimentaria, y ahora hablamos un poco de eso, pero básicamente la mayoría de estas semillas tienen muchísimas, de nuevo, propiedades distintas en cuanto, por ejemplo, a nutrientes, ¿no? Y además hacen parte de tradiciones culturales distintas, y ahora les muestro unos ejemplos. Defensa del territorio, y la diversidad agrícola es inseparable de la diversidad cultural, es decir, de nuevo hay una relación entre estas dos, y por eso muchos hablan de la diversidad biocultural o agrobiocultural. Y porque hacen parte de cultivos tradicionales y agroecológicos, mercados justos, comida sana, y todo esto ahora un poco voy a hablarles más sobre esto, pero como digamos uno de los puntos claves. Algunas de estas semillas, por ejemplo, que no sé si han visto, y si ustedes se preguntan cuando van al supermercado cuántos tipos de frijoles hay o cuántos tipos de maíz hay, ¿no? O cuántos tipos en general de granos, frutas, verduras se encuentran, y van a ver que son muy pocos, ¿no? Pero la gente en los territorios, los que son guardianes de semillas, que son agricultores que están especialmente interesados en mantener esta biodiversidad de semillas, tienen un montón de variedades increíbles, ¿no? Que como les digo tienen muchísimas características alimentarias, nutricionales, culturales, etcétera, ¿verdad? Y aquí les voy a mostrar solo algunos. Esto es de Río Sucio Caldas, y estos son frijoles, y si ven tiene una diversidad increíble. Este es el bugueño blanco, el uribe rosado, si quieres seguir, las cachas negras, el frijol de año, la boca de señorita, ¿no? Porque ahí ves como si fuera una boca, ¿no? Y aquí hay un montón de como de estos frijoles, y también de maíz, que no sé si han visto los maíces tradicionales, que son de colores muy variados, muy lindos, ¿no? Pues ahí de nuevo, además si ven, sus nombres son lindos y relatan su historia, ¿no? Sus características. En cambio las semillas certificadas del mercado, de la industria, sus nombres son, por ejemplo, solo códigos de números y letras, ¿no? Que dicen poco exactamente. Ahora sí. Entonces, ¿por qué hablar de las semillas como bienes comunes? Y yo un poco hablo de que las semillas hacen parte de redes socionaturales. Entonces, en primer lugar, pues las semillas son seres vivos, ¿verdad? Que están regidos por procesos biológicos de germinación, etcétera, etcétera. Pero también son el resultado de estas prácticas agrícolas milenarias, ¿verdad? Y tienen tres dimensiones. Uno es la materialidad de la semilla, es decir, lo físico, lo palpable de la semilla, ¿verdad? Otras son los conocimientos sobre esas semillas transmitidos por generaciones. Y otra es la red de significados en las cuales están inmersas las semillas. Es decir, que tiene conexión con lo espiritual, con las identidades, con lo político, y ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero al fin y al cabo las semillas como bienes comunes lo que quiere decir es que todos debemos tener acceso libre a ellas, ¿verdad? En el sentido y eso está garantizado además en la Convención de Diversidad Biológica de la ONU, que los agricultores tienen el derecho a la semilla. Y el derecho a la semilla quiere decir que tienen derecho a usar, resembrar, intercambiar, vender libremente sus semillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son bienes comunes en el sentido de que son indispensables para nuestra vida, ¿verdad? Para alimentarnos. Y también, pues obviamente para la vida de los demás seres vivos que también se alimentan de esta diversidad de plantas, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, un aspecto de las semillas en términos de identidad, y acá hay varios, por ejemplo, el maíz cariaco de los cenús, ¿no? Que es un maíz que está fuertemente vinculado a esa identidad y a ese patrimonio agrícola del pueblo indígena cenú. El frijol mucuna, por ejemplo, de los Embera Chamí, allá en Río Sucio, que es un frijol además que usan, lo tuestan y con eso hacen una bebida. Y también en pueblos indígenas aquí en Natagaima han también hecho mandalas de semillas, ¿no? Como un rituales de fertilidad y de homenaje, digamos, a la diversidad de semillas. Y estas semillas como bienes comunes, además, pues precisamente en ese término de la comunidad, de la reciprocidad. Esta es una sociedad de Asproica, esto es un intercambio de semillas, donde la gente de la comunidad, de los resguardos, van e intercambian semillas criollas libremente entre ellos. Y ella dice, eso es lo que uno está acostumbrado aquí, si alguien tiene algún maicito o frijol que uno no tiene, pues le regala a uno un poquito y luego uno le regala a algún otro que uno tenga y así. Es decir, hay una red de solidaridad, de reciprocidad con las semillas, ¿no? Yo ayudo a mi vecino cuando no tiene semillas y luego, si yo no tengo semillas, hay una obligación de reciprocidad para que desde la comunidad también me apoyen, ¿no? Entonces, esos bienes comunes también es interesante que son, y esto es importante que no lo dije, no son bienes universales. En el sentido de que, claro, las semillas son de todo el mundo, de toda la humanidad, son patrimonio de la humanidad, pero el derecho primordial a usar una cierta variedad de semillas está en los territorios, en las comunidades que dependen de esa semilla, ¿sí? Eso quiere decir entonces que, por ejemplo, grandes compañías transnacionales no pueden decir, como la semilla es universal y es de todo el mundo y es de la humanidad, entonces yo puedo llegar y apropiarme de esas semillas, ¿sí? De esas semillas particulares de una comunidad. Entonces hay una diferencia entre bienes comunes y bienes universales, que es importante, ¿sí? También las semillas criollas generalmente hacen parte de formas de cultivo que son generalmente para el autoconsumo, para las huertas de las familias campesinas, ¿no? Que las cultivan para su propio alimento o para el intercambio muy local, el mercado local. Y pues si ven ahí, por ejemplo, y generalmente estas van en policultivos en vez de monocultivos, ¿no? Entonces, en vez de tener solamente un cultivo de café, ¿no? Si tienes un policultivo, una parcela de café diversificada, pues tú tienes café que siembras con caña, café que siembras con maíz, ¿no? Y obviamente pues eso ayuda también a la alimentación de la familia, ¿no? Y generalmente no usan insumos químicos para estos cultivos. Entonces aquí yo hablo un poco de la genealogía relacional o multiespecie de las semillas. Y esto es la historia de cómo se produce una semilla, ¿no? ¿Qué interviene en la producción de una semilla? En la viabilidad y en la reproducción de una semilla. Y ahí no están solamente los humanos, ahí están también los no humanos, ¿verdad? Porque entonces interviene, claro, el sol, ¿no? Y la lluvia, por ejemplo, para la fotosíntesis, el viento para la dispersión de las semillas. Están los polinizadores como las abejas, están los microorganismos del suelo, ¿no? Para dar fertilidad. Todo esto interviene en ese proceso de la semilla. Además de los conocimientos, eso por ejemplo es un calendario agrícola de Asproinca, y la labor, claro, el trabajo de los agricultores, ¿verdad? Y eso es lo que ha sido posible tener las semillas que tenemos hoy en día. Y solo en los últimos 100 años más o menos, en esa genealogía aparece la ciencia moderna, ¿verdad? Con el desarrollo de semillas
certificadas, híbridas, ¿verdad? Pero esto es de esos 10.000 años, en los últimos 100 años, más o menos, ¿no? ¿Cómo llegamos a decir que, por ejemplo, la semilla es propiedad de una empresa? Efectivamente, por ejemplo, las semillas híbridas efectivamente no son necesariamente estériles, pero sí pierden su vigor, ¿no? Entonces, si tú la resiembras, no tiene la misma productividad. Y esa es una, digamos, de las estrategias para hacer que haya que comprar la semilla en cada ciclo si quieres mantener esa productividad, ¿no? Igual con las semillas transgénicas, sí existe la tecnología para hacer que sean estériles, ¿sí? O que produzcan semilla que no se puede reproducir. Sin embargo, esto tiene una moratoria por la ONU, una prohibición, pues porque imagínense el peligro que es que esta esterilidad se extienda por la naturaleza, ¿no? A variedades de la misma especie o silvestres, ¿verdad? Entonces, las semillas, existe la tecnología de las semillas que, sin embargo, que se comercializan, no es que sean estériles, sí producen, sí se reproducen, pero mediante propiedad intelectual y mediante contratos entre las empresas y los agricultores, sí se restringe esa capacidad de reproducción porque no pueden resembrarlas sin autorización, sin pagar regalías. En Colombia no se pueden patentar las semillas por ley, ¿sí? Lo que pasa es que si tú patentas la tecnología que se usa para hacer transgénicos o edición genética ahora, pues como es inseparable de la semilla, pues al final terminas patentando la semilla. Sobre todo en el maíz, o sea, hay básicamente 4 principales cultivos transgénicos en el mundo, que es el 95% de la producción. Maíz, soya, canola y algodón, ¿sí? Luego hay otros, pero es muy poquito lo que se siembra, se comercializa de eso. En el maíz, entonces, claro, el maíz es muy preocupante porque el maíz es de polinización cruzada, ¿no? Y eso quiere decir que básicamente se cruza muy fácilmente unas plantas con otras, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, por simple dispersión con el viento, ¿no? Y con los polinizadores, tú puedes tener un maíz genéticamente modificado cuyo polen es transportado a un maíz no genéticamente modificado y entonces ocurre la contaminación genética, ¿sí? Entonces lo que pasa ahí entonces es que esas modificaciones genéticas que se insertaron en la planta de maíz, digamos que se traspasan a estos nuevos maíces, ¿sí? Por eso en Colombia hay una prohibición por el ICA de sembrar maíz transgénico en resguardos indígenas para proteger pues, la biodiversidad del maíz en resguardos indígenas. Ahora, solo en resguardos indígenas, eso digamos que invisibiliza que los campesinos, las comunidades negras, etcétera, pues también tienen gran biodiversidad, pero pues por toda la autonomía que tienen las comunidades indígenas, ellas son las que realmente pues pueden tener una ley como esta. Entonces hay una prohibición de sembrar en resguardos indígenas y también cerca de resguardos indígenas, precisamente por eso. Lo que pasa es que los vientos pueden transmitir ese polen a mucha distancia, a kilómetros, ¿no? 1, 2 kilómetros, entonces la red de semillas libres, después de la que voy a hablar, ha hecho estudios de contaminación genética y si te interesa después yo te los puedo mandar. Ha hecho estudios de contaminación genética, que es básicamente unos estudios que se hacen, son como una especie de pruebas de embarazo. Entonces tú coges el grano de maíz, lo mueles, lo pones en un reactivo, ¿sí? Ese reactivo mide, digamos, una proteína que es la CRY1 o CRY1AB, bueno, hay varias, que son las proteínas, digamos, por las cuales los genes que fueron introducidos en el maíz son esas proteínas, o sea, es que tendría que explicar esto, pero hay unos maíces transgénicos que lo que hacen es que hay una bacteria del suelo, ¿sí? Que naturalmente produce una proteína que es tóxica, ¿sí? Entonces, para insectos lepidópteros que atacan al maíz. Entonces, lo que hicieron fue en la bacteria, en esta bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, por eso se llaman BT, tomaron el gen del maíz,
O sea, identificaron el gen de esa bacteria que produce esta proteína que es tóxica. Y cuando identificaron ese gen, lo transfirieron al genoma de maíz, de tal manera que el maíz produce por sí mismo esta proteína tóxica y cuando los insectos vienen a comérselo, pues se mueren, ¿verdad? Eso es como... Entonces tú puedes medir en estos reactivos esa proteína y si aparece esa proteína, es como una tirita de embarazo, ¿no? Si tiene una rayita o dos rayitas, si tiene dos rayitas, entonces hay proteína. Pues tú puedes identificar si hay contaminación genética, ¿sí? Ahora, hay muchísimos estudios, es un debate gigante, digamos, pero claro, el problema es que esta toxicidad es para muchísimos insectos y tipos de organismos, entonces no solamente mata a los que atacan al maíz, a los que llamamos plagas, sino pues que ataca a muchos otros insectos benéficos y organismos benéficos. Ese es uno de los problemas del maíz BT. Entonces, esto es lo que yo llamo la genealogía corporativa de las semillas. Y es que efectivamente, para poder decir que yo soy dueño de una semilla, pues yo tuve que eliminar todos esos seres vivos que participaron en la semilla, todo el conocimiento y la labor de los agricultores, ¿no? Y lo único que me importa al final es el conocimiento científico, el mercado financiero, porque ahí es que se juegan, ¿no? Todas las grandes transnacionales, y básicamente hay un monopolio de estas empresas, sobre todo la producción de semillas y agroquímicos en el mundo, ¿no? De semillas comerciales certificadas, tanto transgénicas como no transgénicas. Y ahí tienes básicamente, y si ven, cada vez es más oligopólico, ¿no? Cada vez hay menos compañías. Entonces, por ejemplo, antes habían 3, Dow, DuPont y Pioneer. Todas esas se unieron y formaron Corteva. Que en China, que es una empresa química del Estado chino, compró Syngenta, una de estas empresas muy importantes. Está BASF y está Bayer, que compró a Monsanto. Y básicamente esas compañías son las que controlan las semillas y los agroquímicos en el mundo. Entonces, solo muy rápidamente, diferencias entonces entre semillas nativas y criollas y las semillas certificadas, que pueden ser híbridas, transgénicas, pero básicamente en las semillas nativas y criollas tenemos que son bienes comunes, que son patrimonio de los pueblos, mientras que acá generalmente son propiedad privada de las empresas, como habíamos hablado, por propiedad privada, por monopolio de acaparamiento. De este lado, las semillas nativas y criollas hay un mejoramiento genético descentralizado y colectivo. De este lado hay un mejoramiento genético centralizado en estas pocas empresas y laboratorios y descontextualizado de las condiciones de los territorios y las necesidades. De este lado, semillas nativas criollas, hay una alta heterogeneidad. Del otro lado, una homogenización, una baja diversidad. Estas son adaptadas a condiciones ambientales, culturales y productivas. Estas son adaptadas a ambientes controlados e insumos externos. En las semillas nativas generalmente se asocian con sistemas de policultivo tradicional o agroecológico. En estas generalmente van al monocultivo industrial, agroindustrial, pero también hay muchísima economía campesina que por la Revolución Verde, desde por lo menos los 60s, también están en este sistema de semillas certificadas, ¿no? Tienen mayor adaptación a sequía, enfermedades y plagas precisamente por esta diversidad. En las certificadas son más susceptibles a sequías, enfermedades y plagas porque dependen de estos insumos químicos y porque están en monocultivo. Tienen más resiliencia frente al cambio climático las semillas nativas. Estas son mucho más vulnerables al cambio climático, de nuevo por esa homogenización. Y en general las semillas nativas se usan para la comida, para la alimentación. En su mayoría son sin agroquímicos y consumidas sin mayor procesamiento, o sea, no entran en los ultraprocesados, en la comida chatarra. La semilla certificada, y ahí por ejemplo sí los transgénicos, la mayoría de los transgénicos no se cultivan para que la gente se las coma directamente,
sino que hacen parte de mercados, son materias primas para mercados, distintos mercados, ¿no? Entonces, por ejemplo, el maíz se usa para etanol, el maíz se usa para hacer sirope de maíz, para comida ultraprocesada, el maíz se usa para concentrados de animales, ¿no? Generalmente, pues en esta industria de la carne que tiene tantos problemas también, ¿no? Entonces, en vez de hacer concentrados de otras cosas que no compitan con la alimentación humana, usamos el maíz para alimentar a estos animales. Y hasta ahí. Entonces, ahora sí les voy a hablar un poquito de la Escuela de Agroecología Manuel Quintín Lame. Está en Natagaima y Collaima y es apoyada por el Grupo Semillas. Entonces, la Escuela Territorial Agroecológica Manuel Quintín Lame, ellos promueven la agroecología para la soberanía alimentaria de las comunidades indígenas y campesinas y tienen como varios objetivos. Ustedes saben, no sé si saben, esto es una zona súper semidesértica, ¿no? Está cerca al desierto de la Tatacoa, así que tienen muchos problemas en términos de agua. Entonces, por eso hay un énfasis en recuperar las fuentes hídricas, los suelos y la biodiversidad que están amenazadas por esta desertificación, y lo hacen a partir de un modelo tradicional que se llama el huerto pijao, ¿no? Con semillas criollas tolerantes a la sequía que ellos han identificado. Entonces ellos hablan, por ejemplo, del guacamayo, del clavo, el bavaria amarillo y colorado, el chúcula. Todos estos son semillas criollas que tienen alta tolerancia a la sequía. También buscan el fortalecimiento de las capacidades de organización y movilización de las comunidades en defensa de sus territorios y del gobierno propio. Tienen innovaciones tecnológicas replicables, adaptables y poco costosas. Y, por ejemplo, ellos hablan de las cosechas de agua. Y las cosechas de agua son saberes tradicionales y es muy impresionante que ellos tienen estos saberes de mirar en dónde hay agua subterránea, ¿no? Y hacen pozos, ¿sí? Es un conocimiento increíble realmente. Y también hacen un montón de tecnologías súper básicas que no necesitan gran inversión, ¿no? Para recolectar agua en sus casas, por ejemplo, ¿sí? Para uso doméstico y para los cultivos, ¿no? También tienen grupos de ahorro, sobre todo de mujeres, para frenar un poco la dependencia del endeudamiento de entidades financieras, ¿no? Y está basada en la investigación, acción participativa, la interculturalidad y el diálogo de saberes entre la agroecología y los conocimientos y prácticas locales, ¿no? Esa es como la idea. Y ellos tienen una organización que se llama Manos de Mujer, que es una organización de mujeres, de guardianas de semillas, en Collaima sobre todo. Y pues ellos buscan mayor participación política, equidad de género, agroecología para alimentar mejor a sus familias, ¿no? Y también ellos han impulsado la reforestación con especies de bosque nativo. Entonces ahí está el igual, el tetumo, el guásimo, entre otros, en sus parcelas y en espacios comunales. Y tiene una frase muy bonita que a mí me gusta mucho, que ellos dicen, y en general en la escuela, que ellos buscan el enfriamiento del territorio y la lucha contra el avance del hambre y del desierto, ¿no? Por esta problemática que tienen de desertificación, que es muy grave, ¿no? Listo. Este, por ejemplo, es un ejemplo de huerta circular que hicimos, y eso también ayuda en esos canales a mantener el agua, ¿no? Entonces, bueno, ahí además pues buscan tener mucha diversidad, tener, por ejemplo, plantas medicinales, también eso es muy importante, que es para el autoconsumo, entonces de nuevo sin agroquímicos, a diferencia, porque las mujeres, como ustedes saben, en general, como se encargan de la alimentación familiar, son las encargadas de estas huertas y mantienen estas semillas criollas o a veces certificadas, pero generalmente sin agroquímicos, ¿sí? Mientras que los cultivos comerciales en general son más manejados por los hombres y ahí sí hay agroquímicos, ¿no? Y pues estas huertas además pues
están cerca de la casa para que no tengan que ir a grandes distancias. Entonces yo, bueno, trabajé también con la red, se llama la Red de Semillas Libres de Colombia. Y de nuevo, pues ellos tienen como estos objetivos, ya les he hablado mucho de esto, pero básicamente en agroecología, en tener una conciencia, digamos, una actividad política de conservar y usar las semillas como resistencia consciente y crítica, del apoyo al movimiento campesino e indígena mediante la movilización social pacífica, de recuperar las semillas y sus significados culturales, ¿no? Que están en la identidad, en los saberes, y pues también en lo económico, para producir la comida propia, para fortalecer mercados campesinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay muchas iniciativas en Colombia, digamos, y después podemos hablar de eso, pero hay organizaciones de agroecología, hay redes de guardianes de semillas, hay casas comunitarias de semillas, territorios libres de transgénicos, hay trueques, hay organizaciones que han hecho recetarios tradicionales, agricultura urbana, no sé qué tanta agricultura urbana hay acá en Ibagué. En Bogotá hay bastante. Además, porque no sé si sabían que, creo, si no estoy mal, el 70% del territorio de Bogotá es rural. Hay redes académicas también, por ejemplo, hay un encuentro, el Jardín Botánico de la Universidad de Caldas hace unos encuentros muy lindos, no sé, aquí el Jardín Botánico, ustedes también me imagino que están en eso. Hay programas de agroecología en Colombia, uno muy reconocido, por ejemplo, es en la Universidad Nacional de Bogotá. Campañas para exigir el etiquetado de transgénicos, demandas judiciales contra las leyes de propiedad intelectual sobre material vegetal, colectivos de arte que también promueven la recuperación de semillas tradicionales y grupos de consumidores y de comercio justo. Estas son unas pocas cosas, pero ahí hay la red de guardianes de semillas, que eso es del sur, de Nariño, Cauca. Devuélvete un segundo. El Grupo Semillas, Aspro Inca, este por ejemplo es una huerta comunitaria en La Perseverancia, en Bogotá, es un barrio donde hay muchas huertas comunitarias. Bueno, en fin, hay muchos ahí. Rápidamente les voy a hablar de algunas de esas. Esos son los territorios libres de transgénicos, que de nuevo por la capacidad de gobierno propio se ubican básicamente en resguardos indígenas. Y por eso yo trabajé en Río Sucio Caldas. En el resguardo de Cañamón Loma Prieta, ahí se declararon libres de transgénicos, y el municipio de Río Sucio también. Pero hay en San Andrés de Sotavento, en Córdoba y Sucre, en el Huila, en la Unión Nariño, y en La Guajira y en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y estos, bueno, tienen distintos niveles de desarrollo y distintos niveles de, ¿no? Digamos, de organización alrededor de esto. Si quieres, sigue. Entonces, por ejemplo, lo que dice en el de Río Sucio es, en el resguardo de Cañamón y Loma Prieta, que se declaró en el 2009, se prohíbe la implementación en nuestros territorios de programas y proyectos gubernamentales o privados de fomento agrícola o de seguridad alimentaria que contengan semillas y elementos transgénicos o paquetes tecnológicos que atenten contra nuestras semillas tradicionales, saberes ancestrales y el territorio. Ahora, eso ahí suena divino, pero hacer eso posible es muy difícil. O sea, esto es básicamente una declaración política, de buenas intenciones políticas, pero lograr esto es muy difícil, porque controlar la circulación y la entrada y salida y la siembra de semillas transgénicas es muy difícil, porque además las semillas transgénicas lucen exactamente igual a una semilla normal. La única manera de saber si son transgénicas o no, pues además de que te diga el paquete de donde la compras, es con estas pruebas que les digo, y pues los campesinos no se van a poder hacer, y ni los indígenas, pues estas pruebas de laboratorio todo el tiempo que siembran, ¿no? Entonces, digamos que es difícil, esto es muy difícil de lograr. Tienen casas comunitarias de semillas, que es una iniciativa también súper interesante, porque lo que buscan es precisamente promover las semillas criollas, pero entonces ahí hay todos unos mecanismos de nueva reciprocidad. Entonces, por ejemplo, si yo soy un agricultor y tú
tuve una mala cosecha de maíz, pero tuve una buena cosecha de frijol. Entonces yo puedo ir a la casa de semilla y decir, necesito semilla de maíz, puedo intercambiar por frijol, ¿no? Y entonces hacemos un intercambio con la casa de semillas y así yo puedo sembrar el maíz que necesito. O yo puedo decir, no tengo, necesito maíz, y entonces la casa de semillas lo que me dice es, listo, yo por ejemplo le doy, no sé, 2 kilos de maíz, cuando usted tenga la cosecha me devuelve 1 kilo, ¿no? O también se puede comprar y vender. Y ellos buscan que hayan precios justos, tanto para los que compran como los que venden, pues porque los que venden también son del resguardo, ¿no? Y con eso entonces buscan pues que haya estos tipos de solidaridad para la que la semilla no sea una mercancía, ¿no? Sino un bien común de nuevo. Y que se promueve la siembra de semillas criollas y nativas, o también lo hacen con semillas certificadas, pero que son cultivadas sin agroquímicos. Pues porque las semillas certificadas también son importantes para la gente, porque al final, cuando tú quieres vender en grandes mercados regionales, pues solo puedes vender semilla certificada, ¿no? Pues por todas las legislaciones del ICA, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces las semillas certificadas pues también son un ingreso importante para la gente. Sí. También en esa época yo trabajé un poco con otro movimiento que se llama Dignidad Agropecuaria Colombiana. Ellos hicieron un referendo en el 2016 que se llamaba el Referendo por el Agro. Ese referendo desafortunadamente no logró recoger todas las firmas para ser debatido en el Congreso, pero uno de los puntos que tenía interesante era que exigía la renegociación o eliminación de los TLCs, de los Tratados de Libre Comercio, precisamente para la soberanía alimentaria, es decir, para dejar de importar alimentos que nosotros podemos producir, ¿sí? Y la derogación de la legislación sobre derechos de propiedad intelectual basada en la POF 91, que era estas leyes muy estrictas en propiedad intelectual sobre semillas. Entonces, bueno, eso también fue una iniciativa y pues Dignidad Agropecuaria Colombiana pues sigue también vigente en general en temas, ellos son muy activos en general en esos temas de lucha, por ejemplo, contra las importaciones. Entonces, bueno, sí, les voy a hablar un tris de San Andrés y Providencia, que bueno, ya saben dónde es, ¿verdad? Si quieres, sigue. Y lo que yo hice con los líderes raizales allá fue una cartografía social. Y eso también lo hice en el marco de mi postdoc con un grupo de investigación de la Universidad Nacional dirigido por Catalina Toro en ciencia política. Entonces, este es el mapa de la isla de San Andrés y esto lo hicimos con agricultores que fueron identificando los puntos de biodiversidad y los puntos de siembra de semillas, porque bueno, ustedes saben que obviamente San Andrés ha perdido mucho su soberanía alimentaria porque se ha dedicado al turismo y sobre todo al turismo de masas, ¿no? Y tiene muchos problemas, por ejemplo, de agua que van a los grandes hoteles, ¿no? Y pues se ha perdido mucho la tradición agrícola, que a pesar de que sea una isla también tiene tradición agrícola, ¿no? No solamente pesquera, digamos. Entonces lo hicimos, les voy a mostrar como pedacitos. Esta era la parte norte de San Andrés, que es la más urbanizada, que está habitada predominantemente por colombianos, y ahí también hay unos procesos de colonialismo interno muy fuertes, de cómo desde el Estado colombiano central, ¿no? Pues hemos colonizado esta isla que tiene pues una cultura y una historia muy distinta alrededor de lo raizal, ¿no? Aquí es donde hay menos agrobiodiversidad y hay varios agricultores que cultivan varias variedades, por ejemplo, de caña, Borbón, Ribón, Bogotá, Paddy. Ahí obviamente que muchas de estas variedades están en creol, en el idioma local, ¿no? Cerca de la Catedral de la Sagrada Familia hay un wok. Un wok quiere decir como un lugar donde hay árboles silvestres, de Yumbalí, que es grosella,
Y cerca de la clínica Villarreal hay también walks de jobo, de mango, de tamarindo, de aguacate. Y un poco lo que quiero, y ahora lo van a ver, es que obviamente San Andrés tiene una biodiversidad y unas tradiciones alimentarias, unas semillas muy distintas a las que nosotros conocemos acá, ¿no? En la Loma, que es una parte donde hay una fuerte cultura y todavía población raizal, también hay, bueno, muchos walks de diferentes cosas, como icaco, como mamey, aguacate, etc. Y bueno, ahora les hablo un poco del breadfruit, que es muy importante para ellos. El árbol del pan, sí, exactamente, ajá. Y es muy interesante porque ellos tienen un tipo de algodón ancestral, por ejemplo, y ese algodón está unido a la época de las plantaciones coloniales, ¿no? En el Caribe. Y bueno, hay guardianes de semillas y también agricultores comerciales y tienen pues muchísimas de nuevo variedades de frutales, pero también por ejemplo de nueces, ¿no? Como el marañón, Nim también, bueno, hay muchos, si bien esta es una finca tradicional orgánica. Y si sigues... Y en el sur es donde se concentran la mayor cantidad de agricultores que cultivan sobre todo yuca, papa dulce, ñame, caña, sandía, muskmelon, soril, bueno, estas son unas variedades de allá. Y también tienen pues unas técnicas de recolección de agua lluvia, de nuevo porque en San Andrés hay un montón de problemas con el agua. Tienen digamos, un gran reservorio de agua subterránea que ha sido muy explotado, ¿no? Y hacen, bueno, técnicas para conservar la humedad, por ejemplo. Y San Andrés además, porque nosotros no sabemos eso, pero San Andrés tiene un activo intercambio comercial y cultural desde hace mucho tiempo con otras islas del Caribe que están cerca, que son muchas de ellas británicas o fueron colonias británicas. Por ejemplo, Corn Island. Y de nuevo, como les digo, las semillas han viajado a través del Caribe, ¿no? Y tienen sus propias redes comerciales y de intercambio y de saber si te devuelves. Entonces, por ejemplo, el breadfruit, que es este árbol del pan, y de nuevo, a través de las semillas uno puede conocer la historia, ¿no? Y la política y la geopolítica de un momento dado. Entonces, por ejemplo, el breadfruit es muy interesante porque fue traído de Asia por los británicos para alimentar los esclavos de las plantaciones en el Caribe, ¿sí? Y llegó a San Andrés vía Jamaica. Entonces, si uno hace toda la historia de esa variedad, tú puedes entender mucho de la historia y la geopolítica mundial, ¿no? Y por ejemplo, ver la historia de las plantaciones coloniales y de la esclavitud. Y cómo eso ha sido resignificado en el marco de la tradición raizal en San Andrés. Y lo mismo con este algodón silvestre del que les hablaba, ¿no? Que también es remanente de esas plantaciones coloniales en la isla, pero que luego, pues, la gente las ha resignificado y las ha vuelto parte de su cultura. Y si alguna vez han comido el árbol del pan, lo hacen frito, es una cosa deliciosa. Entonces, para concluir, en semillas como bienes comunes, el objetivo principal no necesariamente es el crecimiento económico, o la competitividad o la eficiencia, ¿no? Sino el vivir bien con dignidad, diría yo, ¿no? Es como uno de los valores importantes. El conocimiento de las comunidades y los movimientos sociales es fundamental para nuevos modelos agrícolas. Y aquí, por ejemplo, pues las escuelas de agroecología como la Manuel Quintín Lame, los modelos de campesino-campesino. La importancia no solo de la tierra, sino del territorio. Se reafirma lo colectivo y no solamente lo individual. Se valora el autosustento, la autonomía y el bienestar, no solo las relaciones con el mercado para la soberanía alimentaria. Y se visibiliza las interrelaciones e interdependencias entre humanos y no humanos, y un poco esta idea de la no explotación ilimitada, ¿no? de la naturaleza. Ahora, todo esto claramente, cambiar el modelo agrícola es muy difícil, es muy complicado para mí. Se necesita de una activa apoyo estatal y ciudadano, ¿no? Para lograrlo hacer.
porque en general la mayoría de agricultores en Colombia funcionan y están dentro del modelo de revolución verde, con todo su sistema de agroquímicos, monocultivos, monopolios y gran concentración en el mercado, etcétera, etcétera. Y para cambiar el modelo, digamos, yo creo que las iniciativas simplemente locales son muy difíciles que prosperen a largo plazo y que puedan articularse realmente, sino que necesitan un apoyo decidido del Estado y de la ciudadanía, ¿no? Sobre todo en el medio de esta crisis alimentaria tan terrible y agrícola en la que estamos, ¿no? Y que no le podemos pedir a los campesinos pues, que hagan algo que está más allá de sus posibilidades en muchas ocasiones, ¿no? Esta es una idea de un iceberg, que es la idea, esto viene de unas académicas que se llaman Gibson Graham, de unas geógrafas de Estados Unidos, y ellas muestran un poco como la economía es como un iceberg, en el cual nosotros solo vemos la punta del iceberg, pero lo que está bajo el agua es un montón de otras prácticas, saberes, que están invisibilizados, pero que son la base de lo que sostiene el modelo arriba, ¿no? Entonces, yo la adapté un poco para las semillas, y pues arriba tenemos como digamos, toda la parte de las semillas transgénicas de las grandes corporaciones de biotecnología, los grandes mercados, todo esto, ¿verdad? Y tenemos como en un intermedio el modelo de revolución verde y las semillas, digamos, certificadas, que es lo que es visible y todo el mundo ve generalmente, pero debajo hay un montón de estas otras cosas que hemos hablado, ¿no? Y que realmente sostienen la vida. Las semillas criollas, los territorios, las redes de guardianes de semillas, etcétera, etcétera, los conocimientos tradicionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, y esto un poco para preguntarse qué son las semillas, si simplemente son mercancías o simplemente son una colección de genes, o más bien también y sobre todo son seres sintientes. Incluso uno podría pensar que unas agencias son seres sagrados y relacionales, son bienes comunes, y que es una buena semilla. Aquella que es un bien común, que no es patentada, que es heterogénea, que es criolla, que es agroecológica, que es desarrollada por diálogo de saberes, o aquella que es patentada, homogénea, dependiente de insumos, transgénica o híbrida, mejorada por tecnociencia occidental. Y digamos, no necesariamente, y esto creo que es importante aclarar, y es que, digamos, el conocimiento científico y el conocimiento genético sobre las semillas a mí me parece muy importante. Desarrollar ese conocimiento básico y saber cómo funciona la vida desde la ciencia y cómo funcionan las semillas me parece súper importante, ¿no? El problema es para qué se usa ese conocimiento, ¿sí? Creo que ahí es que realmente tenemos que hacernos las preguntas, ¿no? Y ya, muchas gracias. Gracias.